Maestro, ¿ha trabajado alguna vez con fachaleta? Mire, es un revestimiento que puede ser en estilo piedra, ladrillo u otros materiales. Y por su resistencia y fácil lavado, es ideal para el muro de mi cliente. Como este exterior ha sufrido las inclemencias climáticas, pero con un revestimiento de fachaleta estará resguardado y lucirá muchísimo más. El primer paso que hice antes de venir a la tienda fue medir las dimensiones del muro. Con este dato sé cuánta fachaleta necesito, considerando que cada caja cubre 1,5 metros cuadrados. Ya tengo el adhesivo, el resto de los materiales, así que maestro, vamos a la obra. Ya en terreno, el segundo paso es limpiar el muro. Como la fachaleta es relativamente pesada, es fundamental limpiar bien el muro de toda la tierra y polvo para que el adhesivo pueda trabajar de la mejor manera. Y para ayudar aún más al adhesivo, recomiendo aplicar un promotor de adherencia en el muro. Ya con el muro limpio y tratado, voy a proyectar niveles para asegurarme que la instalación de la fachaleta sea derecha. Con la ayuda de un nivel láser voy a marcar el nivel horizontal unos centímetros sobre el piso. Y también lo haré vertical para asegurarme que hacia arriba también estén derechos. En este caso apoyaremos las palmetas en este zócalo que está a nivel. No solo me va a servir para guiar las palmetas, sino que también para ir soportándolas, ya que la fachaleta es relativamente pesada y así nos aseguramos que no caigan por su peso. En caso de que el piso, o en este caso el zócalo, estuviese desnivelado, debemos poner una tabla siguiendo la línea proyectada por el nivel y ponemos las palmetas a partir de este apoyo. Una vez secas las palmetas, se retira la tabla y se ponen los trozos restantes de acuerdo a las medidas que arroje el desnivel. Ya con los niveles, ahora sí comienza la instalación de la fachaleta. Primero, preparamos el adhesivo, agregando unos 200 centímetros cúbicos de agua por kilo o según recomendaciones del fabricante. Una vez lograda una mezcla homogénea, se debe dejar reposar a lo menos 5 minutos. Ahí se aplica en el muro, esparciéndolo con llana dentada. Realice líneas rectas. Si hace círculos o curvas, dejará aire entre la palmeta y el muro, haciendo que no quede tan bien adherida. Y también aplique una capa en la palmeta completa. Y ya se puede pegar. Refuerce la posición con un mazo de goma. Lista la primera loseta, se continúa hasta completar la fila. Y antes de poner la siguiente pieza, no olvide primero poner el separador. En la siguiente fila haré el traslape, que los límites de cada pieza queden corridos con los de la fila anterior, y así da una mayor sensación de homogeneidad. Se mide la mitad de la fachaleta, y en este caso, debido a que es una pieza rugosa, se corta con el esmeril angular y disco diamantado. Al realizar la instalación, procura retirar todos aquellos elementos que interrumpan la postura de la fachaleta. Canaletas, tuberías, cables y en este caso, interruptor y enchufe. Preocúpese siempre de cortar la energía primero. Vaya midiendo con el nivel después de cada fila para comprobar que se están instalando de forma derecha. Cuando llegue a encuentros como este, ventanas, puertas, vanos, esquinas, tiene dos opciones. Poner la palmeta y marcar dónde van los cortes, o tomar las medidas y traspasarlas a la palmeta. Para realizar el corte, cubra la marca con cinta de papel para evitar que ésta se astille o se salte. Habitualmente, este tipo de productos se limpia al final, antes del fragüe. En este caso, ya que es muy rugoso, se recomienda limpiar al momento. En este vano de puerta no tengo nada que sujete a la palmeta, por lo tanto corté esta madera a medida para evitar que se deslice o se caiga. Y repito la operación en cada vano de puerta y ventana. En un encuentro como este, que está bien a la vista, le hice un biselado con el esmeril a la palmeta para que tenga una mejor presentación. Vengo pegando fachaleta en un muro de concreto y acá me encuentro con Internet. Cuando eso le pase, fíjese que el adhesivo que va a utilizar sea más resistente y más flexible. En este caso, el que estamos utilizando cumple las dos funciones.
Y estas marcas blancas que vienen de protección para que la fachaleta no se quiebre en la caja, se retiran con agua y escobilla. Nuevo día de trabajo y terminaré este proyecto con el fraguado. Primero voy a quitar todos los separadores. Después, en este recipiente, hago la mezcla del fragüe siguiendo las instrucciones del fabricante. Y se aplica en todas las junturas y bordes de la fachaleta. Y una vez seco con una esponja húmeda, limpiamos toda la fachaleta. Maestro, pasé de un deslucido muro de hormigón a un atractivo muro de piedra. Partí midiendo los niveles y con una instalación constante logré el cambio que mi cliente quería. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.